Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. El sector del transporte de carga pesada le ha dicho este día al periodista Tony Munguía que es oportuno que el gobierno de la República comience a analizar rebajar el cobro del peaje en el país, producto también de la disminución en el precio internacional del petróleo. Escuchemos. De acuerdo al servicio que ha prestado el sector transporte, en esta difícil situación que está presentada en el país, estamos solicitando, ¿verdad?, al gobierno y a la concesionaria COVID que tiene que haber una rebaja de 10 lempiras por cada caseta de peaje. Esto sería una suma de 60 lempiras, debido, ¿verdad?, que ha habido una baja del combustible del crudo internacionalmente, y de la rebaja que se le ha hecho al combustible aquí en Honduras el día de hoy se queda muy corta y debería ser de 50 lempiras el galón de diésel. No tiene nada que ver con la situación que está atravesando el país y de igual forma van a pedir alguna reunión esta semana con el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. La verdad no tiene nada que ver porque, como le decía anteriormente, ha habido una rebaja del crudo y en Honduras se ha quedado muy corta la rebaja del combustible y por ende el sector está prestando un servicio en el tiempo más difícil y es el único que está llevando la comida y el alimento a las mesas hondureñas. ¿Va a pedir reunión con las autoridades? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Ellos están escuchando y dependiendo la reacción de ellos. Está solicitando Lisette Galo, presidenta del Sindicato del Transporte de Carga Pesada, referente al tema del cobro del peaje. Tengo vía comunicación telefónica al comisionado del Registro Nacional de las Personas, el ingeniero Rolando Catán. Oportuno es escuchar de ustedes, ingeniero, la movilidad que tienen los hondureños en estos días que ha permitido SINAGER que puedan circular. Ustedes dan datos reveladores, como por ejemplo 470,000 personas circulan de acuerdo a la terminación de su numeral en cuanto a pasaporte, carnet de residente y también cédula de identidad. Estos son los datos que manejan. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, así es. Un saludo a todo el pueblo hondureño y un saludo al estudio y a ti, Ramón. Nosotros, por cada terminación de la tarjeta de identidad, hay al menos 460,000 personas a nivel nacional. Hay que ver que ahí están también los hermanos migrantes y que ese flujo se debe de ir normalizando con los días. El día viernes, por ejemplo, sucedió también que coincidió con la fecha de pago, los primeros días de mes. Entonces eso también, el flujo de efectivo en la población hacía que hubiese mayor movilidad. Estamos hablando de 1.410.000 personas solo lunes y miércoles, y este número varía el viernes. No, en realidad la semana pasada fueron lunes y miércoles y viernes, pero los horarios eran más cortos, entonces podíamos ver ese flujo en un periodo de tiempo más reducido de 6 horas. Con la extensión ahora esta semana, la movilidad cambiará y se distribuirá en todas las horas. No es que sí, 1.200.000 personas o 400.000 personas circula al mismo tiempo. La idea es que la población solo salga a traer los suministros básicos, que se queden en su casa. Ese es el mensaje que debemos de insistir, y que esta viabilidad para movilizarse sea únicamente para lo necesario, para no congestionar la cadena de suministros. Aprovecho también para preguntarle, esperamos que esto de la pandemia en Honduras en los próximos días, semanas, pueda haber noticias positivas en el país. Le hago esta consulta porque el proceso de identificación nacional se detuvo a consecuencia del COVID-19. ¿Cuál es la proyección de ustedes? Mire, nosotros teníamos una planificación, como siempre lo dijimos, día a día. Obviamente tenemos que reprogramar, y esa reprogramación pasará cuando evaluemos las afectaciones que tuvimos en el cronograma. Algunas cosas, como las importaciones de
de los kits y el tema de las tarjetas van fluyendo bien en el extranjero. Y tendremos que hacer una valoración hasta el final de la crisis, y ya viendo el nuevo cronograma que tengamos enfrente, pues ver las necesidades que tenemos. Perfecto. Gracias, ingeniero, muy amable por atendernos esta tarde. Un saludo. Gracias al ingeniero Rolando Catán, quien es comisionado del Registro Nacional de las Personas. También el secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Leonel Ayala, habló este día referente al toque de queda absoluto en la zona norte del país, principalmente en el Valle de Sula. Escuchemos. Un cierre absoluto a partir de este día 6 de abril hasta el 12 de abril, un cierre absoluto en el Valle de Sula. Prácticamente los 12 municipios del departamento de Cortés y el municipio de El Progreso en el departamento de Yoro. Ministro, esta pues usted mencionaba es una medida que se necesitaba ya urgentemente. Esto pues para se hubiera evitado tanto contagio en este departamento. Bueno, no se puede anticipar lo que puede suceder. Obviamente nadie conoce en el mundo cómo es que este virus está afectando a las poblaciones. En algunos casos no afecta a los jóvenes, en Honduras está afectando a los jóvenes. En China, por ejemplo, a los ancianos y a las personas que tenían alguna dolencia. Aquí no, aquí también está afectando a la población de 20 a 40 años. Quiere decir que la población económicamente activa también hay que cuidarla. Entonces le decía que en el artículo 5, artículo 3 de este decreto 28/2020, se determina la disposición especial para los municipios del departamento de Cortés y el municipio del Progreso, departamento de Yoro. En todos los municipios de Cortés, así como en el municipio del Progreso, departamento de Yoro, se aplicará restricción de garantías de manera absoluta. Desde el día 6 de abril hasta el día 12 del corriente mes, no se aplicarán las excepciones establecidas en los artículos 4 del decreto ejecutivo. Anteriormente se hablaba que se les permitía salir ciertos días. Bien, esto es lo que dice don Leonel Ayala, secretario de Gobernación, Descentralización y Justicia en el país. Vamos a la primera pausa, pero cuando regresemos vamos a platicar con el abogado Oscar Melara el tema de la recesión económica, qué hay que hacer y cómo lo debe de afrontar Honduras después de esta crisis del COVID-19. Pausa. Hago comunicación vía Skype esta tarde con el abogado Oscar Melara, quien saludo aquí en Día Político. Abogado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Gusto en saludarte desde lejos. Gracias. La verdad es que me interesa platicar con usted porque los expertos a nivel mundial están hablando de 6 meses de recesión económica en el mundo. Honduras, por supuesto, tiene que estar incluida ahí. Bajo su perspectiva, ¿qué debemos de hacer o qué se debe hacer por parte del gobierno y también de los que invierten en el país? Bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos inéditos. Estamos viendo quizás la terminación de un orden mundial para dar paso a un nuevo orden mundial. Yo creo que tenemos que analizar cada uno de los extractos de nuestra sociedad económica. Por un lado, Ramón, tenemos un 70% de la población que es pobre y un gran porcentaje que no es activamente, no está en actividad económica. A ese sector de la población tenemos que sostenerlo vía la solidaridad, la cooperación de las empresas, la cooperación de los hondureños, las mismas remesas de los Estados Unidos, a pesar de que eso se va a ver afectado dado el desempleo que se está causando en aquel país, y también el Estado, es decir, todos esos mecanismos de asistencia social, de solidaridad, es lo que va a sostener a ese segmento de la población. Con lo que es la población económicamente activa, las soluciones no son tan distintas a aquellas que hemos discutido en el transcurso de los últimos años y meses.
Si bien recordamos, nosotros desde 2019 ya habíamos visto un desaceleramiento de la actividad económica en el país, un desaceleramiento de la inversión extranjera directa en el país, y esta pandemia sin lugar a duda viene pues a desbordarnos en la capacidad que tenemos como país de poder superar este tipo de crisis. ¿Qué es lo que necesita el país? Por ejemplo, los asalariados. Los asalariados lo que necesitan es que la carga y el costo de vivir en Honduras se reduzca, vía reducción del costo de energía, vía reducción del costo de los combustibles y también y principalmente vía reducción de la carga impositiva. Por ejemplo, hoy lo que está vigente es que aquellos empleados o asalariados, mejor dicho, que ganan hasta un estimado de 17.300 lempiras, no se les hace la deducción del impuesto sobre la renta, sino que solo se le hace a aquellos que ganan más allá de 17.300 lempiras. Entonces, por ejemplo, si usted tiene hoy un empleado que gana 20, 25, 30, 35 mil lempiras o más, el patrono le hace una retención a cuenta del impuesto sobre la renta. Yo creo que bien amerita que el gobierno evalúe la posibilidad de incrementar por lo menos temporalmente ese techo para que esa plata pues quede en la gente y no necesariamente quede en el gobierno. Por otro lado, las grandes empresas van a necesitar también estímulos fiscales, pero principalmente que establezcamos una política monetaria que permita que los créditos bancarios verdaderamente puedan bajar en cuanto a sus tasas de interés. Es decir, para salir de la crisis lo que necesitamos es plata, y la plata tiene que ser barata para que pueda tener acceso a ella el gran empresario, el mediano empresario, el pequeño empresario, y de esa forma podamos dinamizar la economía. Por ejemplo, en el que le daba, si hay un empleado que hoy la retención de su impuesto sobre la renta es de 2.000 lempiras y no se la damos al Estado, sino que se la dejamos al empleado, esta persona lo más seguro va a salir a consumir, y el Estado lo que va a tener es un país y una población que está en actividad económica, y esa misma actividad económica va a irradiar más riqueza y por ende también le va a irradiar al Estado mayor impuesto, vía impuestos sobre ventas y otras cargas asociadas. Yo creo que eso es lo principal que hay que hacer en estos momentos. Ahora, abogado, me interesa, por ejemplo, que hablemos de rubros productivos que de una u otra manera pueden influir en mantener o rescatar un poco la economía del país. El precio del café, los bananos, y en el caso de las remesas, que definitivamente va a tener una baja considerable porque los compatriotas que más mandan en Estados Unidos están trabajando a medias. Sí. Bueno, yo creo que lo que era esencial antes de esta pandemia, quizás ya no lo vaya a hacer después de esta pandemia. Yo creo que nos deja enseñanzas importantes y nos abre oportunidades que solo se van a presentar una vez. Yo lo que veo es que, como usted lo dice, las remesas sin lugar a dudas van a bajar, y va a haber mucha población en zonas rurales o suburbanas que ya no van a recibir esa remesa y van a tener la necesidad de tener alguna forma de ingreso. Yo planteo lo que es la incorporación en nuestro sistema jurídico de lo que son zonas libres agrícolas y zonas libres tecnológicas. ¿Qué son las zonas libres agrícolas? Bueno, así como usted ve una maquila que produce pantalones, que produce camisas y demás, pues deberíamos nosotros abrir el campo a esa legislación de forma tal que podamos, vía exoneración de impuestos, atraer a grandes inversionistas e incluso a los inversionistas locales para que volvamos a trabajar el campo, porque en el campo podríamos generar empleo masivo para todas esas personas que hoy van a dejar de percibir esas remesas. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, podríamos exportar alimentos al mundo que los va a necesitar para consumirlo, pero también podríamos garantizar nuestra seguridad alimentaria, porque esto es bien importante, Ramón. Hoy nadie o casi nadie está cosechando o produciendo por la pandemia, los países están detenidos. Y no vaya a ser que de aquí a 90 días lo que tengamos sea un problema de abastecimiento en los alimentos, porque simple y sencillamente no hay. Todos los países, la solución antes era importarlos, pero todos los países, incluso más grandes que nosotros, con más músculo financiero, van a estar compitiendo con nosotros en ese sentido. Entonces yo creo que ahí tenemos una tremenda oportunidad para generar una buena fuente masiva de generación de empleo. El otro tema de las zonas libres agrícolas, solo imagínense cuántas empresas tecnológicas del mundo
como IBM, como Microsoft, como Apple, entre otras, fabrican ciertas de sus piezas o ciertos de sus productos en territorio chino. Y estas grandes empresas no pueden darse el lujo que por cuestiones de insalubridad que generan un virus tengan que detener su operación e incluso se les venga abajo toda su esquema de ventas a nivel mundial. Entonces Honduras, que tiene de sobra espacio físico, sí. Honduras, que tiene buena mano de obra y que estamos a un paso de lo que es el mercado consumidor más grande del mundo, como lo es los Estados Unidos de América, tiene otra tremenda oportunidad de poder generar estas zonas libres agrícolas, tecnológicas, perdón. Ahora, para esto se necesita un trabajo, tendríamos que contratar firmas lobistas de Estados Unidos, entender qué es lo que se les ofrece a estas empresas donde operan actualmente y empezar una verdadera labor agresiva de ir a buscarlas y convencerlas que la mejor opción para que ellas puedan seguir en el mercado produciendo y vendiendo sus productos o sus servicios sin demoras y sin contratiempos es Honduras. Vamos a ir a la pausa. Usted está escuchando al abogado Óscar Melara, está dando pistas de cómo podemos los hondureños o cómo puede quienes toman las decisiones en el país afrontar esta recesión económica en el mundo que se habla será de 6 meses. Fuerte recesión económica por el impacto del coronavirus. Pausa, ya regresamos. Con la reforma liberal se emitió una nueva constitución y los códigos civil, penal, de aduanas, de procedimientos, entre otros. Y fue así que Honduras tuvo por primera vez una ley de inmigración en 1880. El vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Enrique Reina, explica por qué se suspendió una reunión programada hoy entre diputados de Cortés y empresarios de la zona norte del país. Dice que siempre van a tomar inquietudes para llevarlas al Congreso Nacional de la República. Hola a todos mis amigos y hermanos del departamento de Cortés. Quiero comunicarles que el día de mañana teníamos una reunión, los 20 diputados propietarios y los 20 diputados suplentes del departamento de Cortés, en donde se iba a llevar una reunión a cabo con el fin de poder buscar soluciones objetivas, reales e inmediatas a todo lo que son los 12 municipios del departamento de Cortés, cuya reunión se iba a ejecutar en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés el día de mañana a las 10 de la mañana. Ya teníamos un 70% de los diputados, tanto propietarios como suplentes, listos para dicha reunión. Sin embargo, lastimosamente, pues por la medida tomada en este momento por las máximas autoridades del país, dicha reunión se cancela, no por nosotros como diputados, porque tenemos la potestad legal como autoridad nacional de poder salir, sino por el hecho de que los representantes de la Cámara de Comercio y sus colaboradores lastimosamente no pueden salir. Seguimos dialogando con el abogado Óscar Melara sobre estas expectativas que debe de tener el país y proyectos realizables en materia económica para afrontar la recesión económica mundial. Abogado, yo quiero leer algunos datos acá, mire, que tenemos en el programa. Estadísticas de empleo en Honduras. Existe 1.908.586 ocupados asalariados. El sector hotelero, comercio menor y restaurantes genera 284.000 empleos. El sector agricultura, caza, pesca genera 433.419 empleos. Sectores comunales, sociales y personales generan 126.806 empleos. Industria manufacturera genera más de 300.000 empleos. Explotaciones de minerías y canteras generan 4.384 empleos. Y el sector informal, que es el que prácticamente genera la mayor mano de obra en el país. En esta expectativa o en esta perspectiva que usted analiza la economía del país, estos empleos, ¿cómo los debemos de conservar? Hay que ser realistas, Ramón. Va a ser difícil que podamos conservar los empleos. Es decir, van a haber muchas empresas que no van a poder resistir a la crisis y desafortunadamente esas empresas van a cerrar operaciones. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo muchas empresas han notificado a sus empleados la suspensión de sus contratos de trabajo y hemos visto que el gobierno pasó una ley para aliviar las medidas económicas que sirve
pero que siento que se van a quedar cortas y las van a tener que reformar. Y yo quisiera hablar un poquito de esas medidas, porque a mí me parece genial que todos aquellos empleados que se les suspenda su contrato de trabajo puedan tener un auxilio por parte del régimen de aportaciones privadas de hasta 6.000 lempiras, porque eso es lo que ocupa la gente, dinero y dinero barato. Pero por otro lado, cuando veo que se dice que aquellas empresas que no suspendan sus contratos de trabajo se les va a reconocer un 10% adicional de su planilla como deducible del impuesto sobre la renta, eso es prácticamente nada, porque le pongo un ejemplo sencillo. Si usted tiene una planilla mensual de un millón de lempiras, por decirlo, o de 100.000 lempiras, si lo queremos hacer más práctico, si usted suspende los contratos de trabajo a causa del evento de fuerza mayor, que es notorio y que no hay discusión sobre él, usted se va a ahorrar 100.000 lempiras al mes. Sí. Mientras que con el esquema que le plantea el Estado, le dice, bueno, le vamos a reconocer de esos 100.000 lempiras el 10% adicional para que lo deduzca contra su impuesto sobre la renta. Eso es que le vamos a reconocer 10.000 lempiras para que sean deducibles del impuesto sobre la renta, pero su beneficio real, para el caso de las empresas, no son los de 10.000 lempiras, porque los 10.000 lempiras usted los deduce contra el IR. El beneficio real al final es el 25% de esos 10.000 lempiras, que son 2.500 lempiras. Entonces, cuando usted lo ve desde esa perspectiva, el empresario, que se le vienen encima las deudas, que su negocio está parado, que posiblemente exportaba a mercados con mejores economías y estaba muy bien económicamente, pero aún esos mercados grandes vienen a una recesión que también le va a afectar. ¿Qué va a preferir? ¿Dejar de pagar 100.000 lempiras al mes o ganar un bono de 2.500 lempiras al mes? Entonces yo creo que el gobierno va a tener que entender más temprano que tarde que los hondureños ya hemos venido fajándonos por los últimos 10 años, pagando impuestos, pagando cargas, pagando energía, pagando peajes y demás. Y es el momento en el que el gobierno debe de sacrificar un poco más para que ahora seamos nosotros, los hondureños, las empresas, que tengamos el efectivo y el circulante necesario para que reactivemos esta economía. Sí. Por otro lado, ¿cómo poder sostener cada uno de los rubros que usted mencionó? Con dinero. Es decir, de alguna u otra forma, el Estado tiene que inyectar dinero en la economía, los organismos multilaterales tienen que inyectar dinero en la economía, la banca privada tiene que inyectar dinero en la economía, los empresarios más grandes o los que más tienen que inyectar dinero en la economía. Es decir, de alguna u otra forma, cada uno tiene que hacer el esfuerzo de tratar de mantener su esquema económico intacto. Por mi lado, tratar de mantener mis empleados, tratar de mantenerles su salario, porque eso genera una bola que al final va beneficiando a más y a más y a más hondureños. Es una forma de mantener el abecedario, Ramón. A le ayuda a B, B le ayuda a C, C le ayuda a D, y de esa forma nosotros podemos dinamizar la economía. Pero principalmente, lo vuelvo a recalcar, lo que se necesita es billete circulante en la economía, y ese dinero tiene que ser barato. No podemos subsistir y no vamos a tener opción de seguir con las tasas de interés que históricamente se han aplicado en nuestro país. Interpreto entonces que está de acuerdo usted con la posición del presidente del Congreso Nacional, que se baje el encaje legal. Total. Y eso más bien ya vamos tarde, Ramón. Es decir, de alguna otra forma, el Estado también tiene que ser el mayor sacrificado. No hay nadie que tenga la capacidad financiera y el músculo financiero como el Estado, y él es el obligado a dar el primer paso. Ahora, el gobierno no va a poder solo, el sector privado no va a poder solo, nosotros no vamos a poder solo. Este es un esfuerzo extraordinario que vamos a tener que hacer todos para tratar de conservar al máximo nuestro esquema tal cual lo teníamos antes de esta pandemia. Y tenemos que ver hacia el futuro para ser parte de ese nuevo orden mundial y no quedarnos fuera de él y quedarnos como un territorio aún más pobre del que ya lo éramos. Y eso, en mi humilde opinión, está a través de las zonas libres agrícolas y las zonas libres tecnológicas. Ahora, hay que volver al campo entonces, también, abogado. Ramón, una seria inversión transparente por parte del Estado en la salud del hondureño, pero también en la educación. En la medida en que el pueblo hondureño esté mejor educado, que sea un pueblo culturizado, en esa medida vamos a poder atraer no solo empresas grandes, sino que empresas de calidad a nivel mundial. ¿Y qué es calidad?
que pagan por encima de lo que es usualmente pagable en el mercado. Ahora, concluyo con esto, porque solo tengo ya un minuto. ¿Su propuesta es entonces que el futuro de un rescate de la economía del país está en que volvamos al campo, a que volvamos productivas las tierras en Honduras? Volvamos productivas la tierra, a que pasemos a una transformación de nuestra maquila de la industria textil a industria tecnológica. Esto no significa abandonar la textil, simplemente es evolucionar hacia una maquila tecnológica, que entendamos que los costos aplicables en Honduras antes de esta pandemia ya no serán posibles a futuros. Necesitamos revisar los costos de energía, los costos de los créditos bancarios. Es una revisión completa que vamos a tener que hacer para que entre todos nos podamos ayudar. Perfecto. Gracias, abogado Oscar Melara, muy amable por atendernos aquí en Día Político. A la orden, saludos a todos. Gracias. Son pistas importantes que da el abogado Oscar Melara para poder enfrentar esta recesión económica que se viene al mundo, de la cual tampoco Honduras estará libre, y él propone que volvamos a la actividad productiva agrícola y que haya más fluidez de recursos para poder incentivar la producción. Buenas tardes.